Bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando a hijos bilingües. Soy Minerva y te invito a que nos acompañes aquí en retobilingüe.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Reto Bilingüe. Y bueno, hoy tenemos una entrevista, ya teníamos ratito que no hacíamos entrevistas y nuestra invitada es Erika Miroshnik. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Minerva, ¿qué tal? Erika, tenemos un tema muy interesante contigo de contarles a nuestra audiencia. Es el reto multilingüe de las mamás por el mundo. Y nadie mejor para hablar del tema que Erika, que es una mamá súper experimentada por el mundo y que, bueno, además con una crianza multilingüe. Entonces, Erika, rapidito, para la gente que no te conoce, dinos quién eres. ¿Qué tal? Mi nombre es Erika, como me comentó Minerva, soy una mamá por el mundo, soy la directora de la consultora Mamás por el Mundo y mi origen es argentino y he vivido en Francia, en Canadá y ahora en Estados Unidos. Y acompañando esas mudanzas fue que comenzó nuestro reto multilingüe. Tengo 2 hijos, hoy tienen 14 y 11 años y con un recorrido muy interesante en 4 idiomas. A ver, cuéntame primero cuántos idiomas habla cada uno y cuáles son. Bueno, hablan español, inglés, francés y hebreo. Oh, wow. Los dos. Sí, un poco en ese nivel. Tienen hoy mayor fluidez en unos que en otros y tiene que ver con las circunstancias del lugar en el que vivimos. Okay. El recorrido para esto y cómo llegamos a esto, para contarlo un poco de manera resumida, pero también con algunos detalles, momentos importantes, es que yo vivía ya en Francia cuando tuve mi primer hijo. Okay. Y de común acuerdo con mi pareja decidimos que el idioma de la casa iba a ser español, ya que él también habla español y era nuestro modo de comunicación natural. Uh-huh. Vivíamos en Francia, con lo cual comunicábamos también en francés con amigos, trabajo, relaciones, y sabíamos que eso ya iba a influenciar la vida de nuestro hijo. Okay. Desde el embarazo estimulamos al bebé con música, más que nada. Todo lo que escuchan de la mamá, del papá y del ambiente, por supuesto que contribuye. Esto no tengo que explicarlo, está científicamente comprobado en varios estudios y ámbitos. Entonces, mi idea fue empezar a estimular los otros idiomas que me interesaban a través de la música, básicamente durante el embarazo. Okay. Uh-huh. Que fue la misma música que después me llevé a la maternidad. Estuve bastante tiempo, estuve como una semana en la maternidad y tuve esa música conmigo los primeros días. El mismo tipo de música, tenía música en español, tenía música en francés, un poco en inglés, melodías, y tenía música en hebreo también. Okay. Este fue el primer paso en el recorrido, y creo que en esto, lo de la música fue algo constante. Okay. Y lo repetí con mi segundo hijo también. Entonces quiere decir que todo el tiempo, desde que nació, el niño escuchaba. Vamos a enfocarnos al mayorcito, ¿no? Entonces el primero lo que hacía era, él escuchaba francés y español. Y español. Entonces, iba escuchando con la música el hebreo y el inglés. Sí, y tuvimos algunas babysitters ocasionales y las íbamos eligiendo también en función de las nacionalidades. Siempre intentando que, porque podíamos hacerlo, que cada persona hablara en su lengua materna. Teníamos una babysitter que trabajó con nosotros un tiempo, uh-huh. No full time, pero sí venía muy seguido, que hablaba en inglés con él, y otra que hablaba en hebreo. Esporádicamente nosotros hablábamos el español y el francés empezó a tenerlo en el contexto, en la música. Cuando empezó luego la guardería, el jardín de infantes, por supuesto fue una inmersión total en francés, y también para nosotros, porque a pesar de que sabíamos francés, que habíamos vivido en Francia
varios años antes de tener un bebé, había muchas cosas del francés que no sabíamos, no conocíamos las canciones de cuna, no conocíamos esto, uno no lo aprende como adulto, o sea, no conocíamos un montón del lenguaje en francés que necesitábamos como papás criando en Francia. Sí, sí, sí. Y nos adentramos en esto, digamos, con un gran compromiso de conocer, aprender e intercambiar. Ahora, el niño, la introducción, ya directamente hablando el inglés o el hebreo, ¿a qué edad fue más o menos cuando empezó a interactuar más en esos dos idiomas? Su interacción, lo que se llamaría el hablar, lo empezó a hacer más en francés y en español, Okay. que eran los dos idiomas dominantes, digamos, en su vida. Uh-huh. El inglés y el hebreo eran pocas palabras, muy esporádicas, y por ejemplo pasaba por un video en inglés, podía nombrar, le hablaba a la pantalla en inglés, lo mismo un poco con el hebreo, y en ese momento lo dejábamos en ese nivel porque eran el tercer y cuarto idioma. Okay. Y nos concentramos más que nada en el desarrollo del lenguaje en el primer y segundo idioma. Hubo un momento con mi hijo mayor, alrededor de los 3 años, que tuvo un periodo de tartamudeo. Hicimos unas consultas, creíamos que tenía que ver y fue confirmado en que quizás tantos idiomas en ese momento lo estaban mareando un poco y le costaba encontrar la palabra adecuada. Redujimos un poco más al español y al francés únicamente por un periodo hasta que las cosas se reacomodaron y volvimos a retomar todo lo que era la estimulación en los otros dos idiomas. Okay. Pero bueno, creo que eso tiene mucho que ver con lo que uno planifica y lo que luego sucede y saber entender que no es necesariamente una anomalía, sino que dejar de hacer algo no significa un fracaso, sino decir, bueno, en este momento lo que se necesita es concentrarse en este tema, este idioma o estos dos idiomas, para después retomar desde otro lugar. Muchas veces pasa esto, en muchos casos se ve, sobre todo en la adquisición de la lectoescritura, también es uno de los momentos en los que más se ve este tema. Por supuesto que después mi hijo sí empezó la escuela primaria, se alfabetizó en español y en francés prácticamente al mismo tiempo. Para ese entonces ya teníamos otro hijo más y la comunicación entre ellos se impuso como el español, en casa, lo que no quiere decir que no trajeran el francés, que era con lo que socializaban en la escuela y que era muy natural jugar en francés. A veces mezclaban, a veces volvían y de a poco lo fuimos organizando, sin la presión de no se puede, sino esto se puede decir así, tratando de hacer correcciones cuando mezclaban mucho en una misma frase. Pero no desde un reto, una corrección desde un lugar de aprendizaje, desde una sugerencia, no desde eso no se dice así, sino que el lenguaje sea algo placentero, que no esté todo el tiempo en una situación de evaluación, si lo dijo bien, si lo dijo mal, si había que hacerlo de una manera o de otra, porque si no se pierde lo que es el lenguaje en sí, que tiene que ver con comunicar, con expresar. Y al rato ya no quieren decir nada, ¿no? Por no cometer errores. Por supuesto. Y como todo, digamos, porque todos los chicos, también los monolingües, también al principio también hablan mal, conjugan mal los verbos, bueno, suceden un montón de cosas. Sí, es normal. A los chicos multilingües les sucede exactamente lo mismo, en más idiomas, un poco más confuso, quizás, pero bueno, se va como ajustando y corrigiendo lo que no, digamos, lo que no debería ser, digamos, pero de a poco, no desde, por eso digo, no desde este lugar ni de reto ni de enojo, de un lugar de apoyo y dando opciones, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos avanzando un poquito más. Tu hijo ahorita ya está a los 14 años y ya está dominando 4 idiomas. En el caso, bueno, el español y el francés llegaron como idiomas dominantes, pero hablemos un poquito de los idiomas minoritarios. ¿En qué momento entra
la lectoescritura, en qué momento entra la interacción o la inmersión en esos idiomas minoritarios, qué edades tenía cuando empezó con esos idiomas minoritarios. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, lo que nos pasó a nosotros fue que cuando mi hija mayor pasó a primer grado, nosotros nos mudamos a Canadá. Okay. Y vivíamos en Montreal, que como muchos de ustedes saben, es una comunidad donde hay opciones en francés, en inglés y lo que se llamaría el bilingüe, que es, en ese caso, escuelas que ofrecen inglés y francés. Okay. Nosotros optamos por una escuela que le dieran los dos idiomas, sabiendo que de inglés sabía muy poco comparado con lo que, digamos, con el nivel en el que iba a estar inmerso así de golpe, y él en francés estaba muy, muy cómodo. Entonces queríamos que tuviera ese equilibrio, y sobre todo también porque el francés lo iba a ayudar a socializar mucho más. Así es. Si no, la transición fue, la verdad que el primer año fue bastante difícil, diría yo, porque a los 6, 7 años un niño viene a tu casa y dice la mitad de lo que dijo la maestra, no lo entendí. Y uno como papá se siente muy frustrado porque se imagina al hijo sentado en la escuela, escuchando, no entendiendo y pensando qué hago acá, dónde me mandaron mis papás. Sí. Pero ese era un problema mío. Él no lo vivía así, él lo vivía entre una frustración y un desafío. Y lo fuimos acompañando diciéndole, bueno, ¿qué entendiste de lo que sí dijo? ¿Qué se entendió de lo que no entendiste lo que dijo? Y por supuesto habíamos tenido unas reuniones con la maestra para explicarle, por supuesto, cuál era el contexto desde el que él venía, que creíamos que no iba a tener dificultades, pero que iba a necesitar un tiempo para arrancar con inglés hasta llegar a un nivel que era el que tenían sus compañeros. Okay. Y llevó meses, no llevó 2 años, no llevó 1 año, llevó meses. Llevó meses porque el inglés empezó a tomar una predominancia con respecto del francés, que había sido uno de los idiomas dominantes, y cómo las cosas en la vida en general se reposicionan para llegar a hoy, tener inglés y español como sus idiomas dominantes, porque hoy vivimos en Estados Unidos y es el idioma en el que se maneja todo el tiempo en la escuela, pero el francés lo siguen manteniendo, toman clases de francés, y el hebreo también, en un lugar bastante diferenciado. Okay. Pero creo que lo importante es que en estos procesos multilingües los tiempos no los marcamos nosotros, no los marca tampoco el niño, es una mezcla de lo que está sucediendo también en el ambiente. Coincidió con que, por ejemplo, hubo una mudanza, con que fue difícil readaptarse, con que hay muchas expectativas respecto de todos. Entonces, bueno, el aprendizaje, socializar, adaptarse, son procesos importantes que van acompañando el lenguaje y como siempre, bueno, apoyando desde la casa, comunicando con la escuela, claro, que eso es fundamental, comunicar, claro, la casa con la escuela. Claro, entonces, pues recapitulando un poco, el reto multilingüe para una mamá que anda viviendo por todo el mundo, tiene muchas cosas que ver, ¿no? Como dices, tiene mucho que ver los factores en el momento en el que estás, la coincidencia en que si me mudo a otro país, el conocimiento de ese idioma que ya traes de antemano. Entonces, o por supuesto, cada familia lo va a vivir diferente y cada niño también, ¿no? Porque como bien dices, para el padre de familia puede ser un punto de vista y para el niño puede ser algo como un desafío o algo que le gusta. Y sí, y bueno, como dices, creo que la mejor forma de hacer que no se pierda el idioma es como dices tú, o sea, seguimos con las clases, integrando al niño al francés, a pesar de que ya no sea un idioma que esté utilizando tanto, ¿no? Y el hebreo ya no se diga, ¿no? Que también hay. Creo que tiene que ver con por ejemplo, con actividades multiculturales. Claro. Con aprovechar, ir a comer comida francesa, con conectarse con cosas culturales, con que se puede ver los mismos dibujos animados en varios idiomas. Claro. En que a determinada edad se puede elegir
leer El Principito en francés, que es leer el original, Sí. en vez de leerlo en español o en inglés, Sí. que podría hacerlo. Y esto como para dar un ejemplo. Creo que tiene que ver con cómo nos posicionamos, pero básicamente me parece que es un tema de planificación. Ujú. Lo espontáneo creo que es bueno, todas esas ideas que surgen espontáneamente y que aplicamos en nuestras casas y que intentamos y que hay cosas que funcionan y que no funcionan, pero quizás, bueno, porque tengo una formación como psicopedagoga, esto, bueno, me ayudó mucho. La planificación para mí fue fundamental. Es método, es paciencia y es estar dispuestos a hacerlo. No va a surgir si no tenemos energías y tiempo para invertir en ello. Para mí es un compromiso de los padres. Claro. No, sí, Interés de los definitivamente. padres y es un compromiso de los padres. Parte desde ahí, así como el que quiere que su hijo juegue fútbol o béisbol o básquetbol y lo lleva a los entrenamientos y lo lleva al estadio a ver los partidos. Bueno, es un interés de los padres, es un compromiso, es tiempo, es energías, es una pasión. No sé si es como el deporte, es una pasión diferente, creo yo, que tiene que ver con comunicar con el resto de la familia y sobre todo conectarlo con lo cultural, con nuestras raíces y nuestras tradiciones. Pues muy bien, Erika, nos gusta mucho tu experiencia, tus consejos sobre todo, porque bueno, somos muchas familias que a veces nos sentimos solas en este trayecto de la crianza, ya sea bilingüe o multilingüe, porque a veces somos como los raros de la sociedad, porque se hablan otros idiomas que no está hablando la sociedad. Entonces, definitivamente saber de los consejos de otras familias, cómo lo viven, siempre es pues motivador. Y bueno, ahora que Erika pues ha sido parte de una gran amistad, ahora lo digo con mucho orgullo, hemos trabajado Lizzy, Elizabeth García, Erika Miroshnik y bueno, su servidor Minerva, en un libro muy bonito que hemos hecho que se llama Spanish at Home, Aprendemos en Familia. Y aunque estoy de este lado hablando ahora sí como la entrevistadora, a mí me gustaría hacerte una pregunta relacionada directamente al libro. Y es que este libro ha sido una inspiración para todas porque cuando nosotros empezamos a criar a nuestros hijos, en nuestro caso estábamos enseñándoles el español, nuestra lengua materna, ¿no? A pesar de vivir en otros países. Y entonces hoy que estamos hablando del tema del multilingüismo y de que estamos fuera de nuestro país enseñando español, quiero que me digas, Erika, ¿qué ha sido para ti la inspiración o cómo es que llegó este libro a tus manos y dijiste, me inspira a transmitir esto? ¿Qué fue lo que les quisiste transmitir a la gente que te inspiró? Me parece que lo que más me inspiró es poder descubrir padres e hijos juntos, cada uno desde su propia perspectiva, algo que es mucho más allá del idioma, de la lengua, sino lo que la lengua trae, que es cultura. Me parece que de lo más rico del proceso, el objetivo es que un libro llegue a una casa, que Spanish at Home pueda conectar padres e hijos en el aprendizaje de una manera divertida, amena, relajada, informal. Todo esto que uno a veces dice, ¿estamos aprendiendo sin darnos cuenta? Sí. Bueno, creo que pasa un poco por ahí. Porque cuando pensamos en le voy a enseñar, lo pensamos de algo muy formal y creo que puede ser mucho más divertido de lo que uno se piensa y uno como adulto aprende muchísimo en el camino. Y creo que conectar con otra cultura y con otro idioma, con tu familia, es riquísimo, es abrir las puertas al mundo. Okay. Pues me gusta, que bueno que compartas un poquito de qué fue lo que te inspiró a hacer este libro y sobre todo invitar a quien nos escucha y que está viviendo en otro país especialmente y que su crianza en este momento es el español.
ya sea como idioma mayoritario o minoritario, pero cuando te encuentras en otro país necesitas de repente recursos, que a mí me sucedió y de repente estabas así como que, ay, ¿ahora dónde encuentro? ¿Y qué le enseño? Porque es esa parte que dices, híjole, sé español, pero ¿cuáles son las canciones de cuna que se le cantan a los niños? O sé español, pero ¿cómo le enseño tal juego? Porque yo no me acuerdo de mi infancia. Entonces ese libro realmente está lleno de esa diversión que puedes transmitir, español, cultura, y bueno, es nuestro comercial para que conozcan un pedacito de nosotras. Bueno, Erika. Ha sido una idea fantástica, porque lo que también ha conectado es a muchas parejas que tienen como lengua materna diferentes idiomas. Ha pasado que alguna mamá que es de lengua española, casada con, por ejemplo, un americano, un inglés o un alemán, han conectado para traer el español en la casa de una manera mucho más amena, alegre. O sea, ha conectado también parejas. Sí. Tenemos experiencias de gente que lo aplica a su propia realidad. Exacto. Sí que es un libro hasta ahorita muy bien aceptado, y la verdad nos da muchísimo gusto. Estamos muy contentas con los resultados. Bueno, Erika, como les había dicho, Erika es una mamá por el mundo y da consultorías. Erika, cuéntanos rapidito qué servicios estás dando de consultoría y cómo puedes apoyar a otras mamás que están por el mundo. Bueno, lo que ofrezco es una consultoría en línea sobre la vida en la expatriación o en otros países de forma general, pero también particularmente respecto a la crianza bilingüe. Okay. Y que en esto a tu audiencia es lo que más le interesa, digamos, armar, como te explico que lo armé para mi propia familia y lo he armado para otras familias también, armar un poco una hoja de ruta de cómo empezar. Y empezar no significa empezar cuando uno está embarazada, como fue en mi caso, que lo contaba, sino también uno puede empezar a los 4 años, a los 5 años, se puede empezar más tarde también. Claro. No está perdido cuando uno dice tengo un hijo muy grande. Entonces, a lo que me refiero es que en esta consultoría armamos algo a medida de las necesidades. Creo que el reto multilingüe, el reto bilingüe es para toda edad. Así que, bueno, me pueden encontrar en Mamás por el Mundo, en Facebook, Twitter y en Instagram con Mamás por el Mundo, y en el blog mamásporelmundo.com, y bueno, estaré encantada de ponernos en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Erika, fue un placer conversar contigo, siempre es un placer, me divierto mucho, me la paso súper genial hablando, y bueno, esperemos tenerte más seguido por acá. Un gustazo, muchas gracias. A ti, gracias. Gracias por escucharnos, te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com, y ahora también nos puedes escuchar como video podcast en iTunes, en Player FM y lo mismo en YouTube. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube, y nos puedes encontrar como @retobilingüe. Si te gustó esta información, ayúdanos a compartir a otras familias que estén compartiendo el mismo reto. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.